protagonizan el Borussia Dortmund y el Bayern München, el clásico de Alemania, están dentro de las rivalidades del fútbol alemán, el Hertha, el Unión, el FC Köln, el Borussia Mönchengladbach. Todo esto y mucho más en la clase práctica de hoy. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. No sé si ha sido un clickbait muy descarado empezar ya con el Bayern München y el Borussia Dortmund, pero es de primero de periodismo que para atraer a la gente hay que hacer un título llamativo. Y por eso vamos a empezar desmintiendo el mito de la pregunta inicial que he planteado. El Bayern München y el Borussia Dortmund no comparten o protagonizan el clásico del fútbol alemán en toda su historia. Sí se puede conocer como el clásico de los últimos 20 años, porque al final el Borussia Dortmund es el segundo equipo con más títulos de Bundesliga y es el que más veces le ha competido estas últimas 2 décadas, competido, por así decirlo, al Bayern en las candidaturas diferentes que han tenido al título. Eso sí, hasta los 90-2000, el Bayern luchaba por ganar, como ya todo el mundo sabe, por algo ser Rekordmeister, pero es que el Borussia Dortmund luchaba por no descender, estaban en polos muy opuestos, es decir, el Borussia Dortmund en los años 70-80 era lo que es a día de hoy, pues el Stuttgart, el Mainz, incluso el Unión Berlín estas últimas temporadas, un equipo que tenía temporadas positivas, pero no era ni para lejos el rival directo del Bayern. En la década de los 70, por ejemplo, el clásico era el Bayern contra el Gladbach, por al final el Gladbach pues fue el primer equipo en conseguir 2 títulos consecutivos y en los años 70 fue el máximo dominador de la Bundesliga. En los 80, el clásico, por así decirlo, siempre con el Bayern en una de las 2 patas, era contra el Bremen o contra el Hamburg, y hay que destacar a mayores que el Borussia Dortmund solo ha ganado 33 partidos de los 129 que han jugado entre sí. El Bayern, si no me equivoco, tiene 64 y el resto han sido empates. Es decir, prácticamente el Bayern dobla las victorias del Dortmund en los partidos que se les han enfrentado. Entonces, no es el clásico, ya es la primera respuesta a la afirmación inicial. La segunda afirmación inicial contenía 2 equipos. 4, pero vamos a empezar por 2 de ellos, que son el FC Köln y el Borussia Mönchengladbach, que ellos sí protagonizan un derbi. Hay muchos derbis de Nordrhein-Westfalen, que es la región en la que estos se encuentran, en el noroeste de Alemania. Hay muchos equipos, ¿vale? El Köln contra el Leverkusen, el Gladbach contra el propio Borussia Dortmund, pero al final el Köln-Gladbach es el que mejor representa esto, porque aparte es el que más veces se ha disputado y han tenido un momento muy paralelo de gloria y también momentos paralelos de desastre. La rivalidad, es cierto que hay una rivalidad local con el Bayer Leverkusen y hay momentos muy tensos entre el Leverkusen y Köln, ya no solo entre los 2 equipos sino entre las 2 ciudades. Hay que decir que el Bayer Leverkusen no llega a la Bundesliga hasta 1979, por lo cual no es relevante a lo largo de la historia. Sí es relevante como un derbi local, ¿vale? Pero no como el gran derbi de la región. Por tanto, hay que decir que entre 1950 y 2021 juegan 125 partidos entre sí, Köln y Gladbach, y la mayor cantidad que contra cualquier otro equipo de Nordrhein-Westfalen. Para que veáis esto que os estaba comentando, hay 59 victorias para el Gladbach, 44 para el Köln. El Gladbach ha sido un equipo más exitoso que el FC Köln y el resto han sido empates. Y hay que decir lo que decía antes, para poneros ejemplos de paralelos en las historias de los equipos. Ambos estuvieron entre los principales clubes de fútbol de Alemania desde la década de 1960 hasta la de 1980, seguidos de una década de declive. ¿A qué me refiero con esto? Entre 1963 y 1978, el Köln gana la Bundesliga 2 veces y es segundo otras 2 ocasiones. En 1978 incluso queda empatado a puntos en primer lugar con el Mönchengladbach. El Gladbach entre el 63 y el 78 la gana 5 veces y es segundo o tercero otras 5 veces. Es decir, durante 10 temporadas entre el 63 y el 78, el Gladbach está como mínimo en el top 3. El Köln en 4 de esas 15 está también como mínimo en el top 2, con lo cual vemos que han estado compitiendo y además en momentos muy puntuales, como esa temporada de 1978 que os comentaba. Además hay que decir que del 99 al 2008 ambos clubes jugaron en la segunda Bundesliga, es decir que el Gladbach solo 3 años y el Köln 6, además los partidos con el Gladbach se consideran los momentos culminantes de la temporada en términos de interés público. Además hay que decir que una anécdota así a mayores, el último partido que se disputó antes de la cuarentena en Alemania fue un Köln-Gladbach un Gladbach-Köln que se disputó en el Borussia Park a puerta cerrada. Fue el primero de los partidos sin público desde que llegó el coronavirus y la pandemia a Alemania.
El siguiente duelo que tenemos es el Bayern contra 1860 München o 1860 München, para decirlo así más rimbombante. Y hay que dar un detalle aquí, y es que el 1860 fue el primer equipo de Múnich en jugar la Bundesliga y en ganar la Bundesliga de Múnich. No el Bayern. El Bayern accede en 1966, si no me equivoco. El 1860 ya está desde 1963. ¿Por qué es esto? Bueno, porque entre 1963 y 1966 el único ganador de partidos fue el 1960. Lo que pasa es que en las décadas anteriores se había jugado la Oberliga y el Bayern la había ganado en más ocasiones y tenía una mejor puntuación que el 1860 en München. Y solamente podía haber un equipo de las grandes ciudades de Alemania. ¿Qué pasa? Que la última edición de Oberliga la gana el 1860. Como la última edición la gana en 1860, pues no se podía excluir al último ganador de la Oberliga, entonces por eso el Bayern debe jugar desde más abajo, debe empezar desde segunda división y le costará ascender las siguientes temporadas, ¿no? Hay que decir que jugaron entre sí también, como hitos históricos de esta rivalidad, el último partido oficial del Reich, el 23 de abril de 1945, compartieron campo a lo largo del siglo XXI. Y se han enfrentado hasta en 204 ocasiones, siendo el segundo derbi más disputado en la historia del fútbol en Alemania. En un principio hay que decir que el mayor rival del Bayern era el MTV, como la cadena de televisión München, pues era como enfrentarse a su célula madre, porque al final el Bayern se extiende del MTV, el München Turnverein, en el año 1900. Y el primer encuentro que disputan ya es en 1902, solo 2 años después de la escisión del MTV de Bayern, y gana 3-0 el Bayern, que será lo habitual en las siguientes décadas, que el Bayern se imponga al 1960, hasta que aparece la Oberliga Süd, que es la primera liga de fútbol de Alemania, que surge tras la guerra, y entonces empiezan a repartir victorias y derrotas. Cuando llega el Bayern a la Bundesliga, solo pierde 2 partidos entre 1970 y 1999 y llegan a jugar 19 partidos. En el siglo XXI ha pasado más de lo mismo, con solo una victoria en partido oficial del 1860 en 10 partidos. Hay que decir a mayores que es una rivalidad que se va diluyendo poco a poco porque, bueno, ahora el 1860 está en tercera división, el Bayern está primero arrasando temporada tras temporada en la Bundesliga, entonces el único atisbo de realidad que queda es que ambos son de la misma ciudad, son el primer y el segundo equipo más grande de München y al final la historia que comparten. Pero a no ser que el 1960 resurja, se asiente en Bundesliga y empiece a competirle, no de tú a tú, porque va a ser muy difícil competirle de tú a tú al Bayern, pero quitarle alguna victoria en algún derbi así suelto, ponerle las cosas difíciles, quitarle algún canterano, ese tipo de cosas siempre son positivas. El siguiente derbi, uno de los derbis más importantes de toda Alemania, es el Dortmund contra Schalke. También ambos de la región de Nordrhein-Westfalen, pero este no se llama así, sino es el derbi del Ruhr, porque ambos comparten las aguas, las veras del río Ruhr. Han jugado 182 partidos entre sí, ha habido 64 victorias del Borussia Dortmund, 71 del Schalke y 47 empates. Y uno podría pensar, el Schalke en segunda división, el Dortmund con Haaland, ¿cómo es posible que el Schalke tenga más victorias que el Dortmund? Bueno, hay que decir que el Schalke en la época de los nazis, no por la iniciativa del propio Schalke, sino por la iniciativa de Adolf Hitler, era el mejor equipo de Alemania, el Schalke. Se decía que era su equipo favorito, no porque a Hitler le gustara el fútbol y lo profesional, cuando era todo lo contrario, a él precisamente le gustaban los Juegos Olímpicos, porque eran todos amateur, pero porque era el equipo ganador y era el representante de la grandeza de la raza alemana. El pobre Schalke tuvo el San Benito de que le cayera ese foco encima. Posiblemente muchos de sus integrantes fueran parte del partido nazi. No todos, estoy convencido, eran fervientes seguidores del partido nazi, porque eso era algo que pasaba en aquella época, pero es algo que no se puede descartar, porque al final en Alemania en aquel momento, quisieras o no, estabas dentro del movimiento nazi. Si no estabas dentro del movimiento nazi, posiblemente tendrías problemas en un futuro. Hay que decir que los últimos 5 que han jugado
el Dortmund y el Schalke, entre los cuales está el primer partido después de la cuarentena en toda Europa. Esos últimos 5, 4 los ha ganado el Dortmund. Ese partido, por ejemplo, lo ganó 4-0 el Borussia Dortmund. Muy fácil, además. Fue un partido que lo que creo que fue el partido más visto de la temporada en la Bundesliga, fuera de Alemania, porque lo vio muchísima gente de España, por ejemplo, y de Inglaterra. Fue un partido en el que Julian Brandt demostró un nivel que no ha vuelto a demostrar y que pasaron por encima del Schalke como quisieron. Un detalle y una imagen curiosa que pondré ahora en pantalla es algo relacionado con los derbis. No fue un derbi, sino algo relacionado con su rivalidad. En 2007 el Dortmund gana al Schalke en la jornada 33 y el Schalke acaba perdiendo el título ante el Stuttgart en la jornada 34. Lo que hace que el Dortmund volara la pancarta que estáis viendo a continuación sobre el estadio del Schalke 04, sobre el Veltins Arena, que básicamente en la traducción es: una vida es muy larga sin un título, que significa Schale, en la mano, haciendo ese juego entre Schale y Schalke. Ahora, para acabar esta rivalidad, os voy a decir los jugadores más destacados que han estado en ambos equipos. Para empezar, el más destacado de todos, Kevin Prince Boateng. No es broma, no es el más destacado de todos, pero es posiblemente el que más os suene. Estuvo cedido en el Dortmund por los Spurs, por el Tottenham, y no ganó nada en ninguno de los dos, como no sorprende a nadie, la verdad. El segundo es Stephen Freund, que ya ha sido mencionado en un vídeo sobre jugadores que pasaron de la Bundesliga a la Premier, lo dejo por aquí arriba, que fue campeón de la Euro en 1996 y de la Champions en 1997 con el Borussia Dortmund. Con el Schalke no tuvo tanta suerte en cuanto a títulos se refiere. Jens Lehmann, el encargado de hacer la transición entre Oliver Kahn y Manuel Neuer en la selección alemana, con su mayor logro siendo quedar segundo en la Eurocopa de 2008 y haber recibido el gol de Fernando Torres en aquella final en Austria. El cuarto es Christoph Metzelder, que muchos recordaréis en España por su pasado por el Madrid, con el quien ganó la Liga. También ganó la Liga con el Borussia Dortmund y fue segundo en el Mundial de 2002 y segundo en la Eurocopa de 2008. Es decir, le gusta esto de quedar en segundo lugar, para no esforzarse mucho, pero llevarse una medallita. Y el último, quizá uno de los más importantes, es Andreas Möller, campeón del Mundial en 1990, campeón de la Eurocopa en 1996 y una de las grandes caras de la historia del fútbol alemán y sobre todo de la Bundesliga. El siguiente derbi, y estamos ya acabando, es el Hamburg versus Werder Bremen, el Nordderby, el derbi del norte, por así decirlo. El primer partido que juegan fue en 1927, para que veáis la historia que tiene este derbi, y desde entonces llevan ya 155 partidos. Y hasta el descenso del Hamburg era el partido más repetido en la historia de la Bundesliga, porque ambos estuvieron desde 1963-64, si no me equivoco, y hasta que el Hamburg desciende en 2018, solamente se habían perdido una temporada por el descenso del Werder Bremen en 1981, si no me fallan las fechas. Es posible que ahora tenga que meter una transición como si esto fuera Julia Roberts intentando calcular numeritos con el GIF ese más conocido. Momentos críticos en derbis. En 1982 un aficionado de Bremen es atacado por un grupo de Hamburgo conocido como los Leones, muere de sus heridas al día siguiente, en lo que se convierte en la primera muerte relacionada con la violencia en el fútbol alemán. Ya veis que el hooliganismo no es un caso aparente, o sea, caso único independiente de Inglaterra. También hubo hooliganismo en España, también hubo hooliganismo en Italia, también hubo hooliganismo en Alemania, como podemos ver con este derbi del Werder Bremen y del Hamburg. La segunda, hecho más importante, no, pero duro de ver, es esta imagen que voy a poner a continuación. Cerrar los ojos 5 segundos si sois sensibles a este tipo de imágenes. Es Tim Wiese golpeando la cabeza de Ivica Olic en 2008, en la temporada 2007 en 2008. Pero es que en 2008-2009 sucedió algo incluso más importante, esto sí, y es que se enfrentaron 4 veces en 18 días, entre el 22 de abril y el 10 de mayo. Jugaron una jornada de Bundesliga, que ganó 2-0 el Werder Bremen, la semifinal de la Poca, que ganó el Werder Bremen 1-3 y acabaron ganando esa edición, y la semifinal de la UEFA, que quedaron 3-3, pasó el Werder Bremen, pero al final acabó perdiendo ese título. Al menos no se fueron de balde después de jugar 2 semifinales contra el Hamburg en apenas 2 semanas, lo cual tiene todo el mérito del mundo. El último derbi que vamos a comentar en profundidad, después comentaré un momentillo una cosa del San Pauli, que ya hemos comentado, es el Unión contra el Hertha. No sé si recordáis en el blog del viaje, que también dejaré por aquí arriba, que el aficionado decía que lo del BFC Dinamo, cuando estaba en la DDR y tal, era mucho más importante que lo del Hertha. Al final es algo
secundario, y es totalmente cierto, hasta que cae el muro, el rival del Unión era el BFC Dinamo, pero es que el 27 de enero de 1990 disputan un partido histórico, 79 días después de la caída del muro, que se celebra un 9 de noviembre, como fue ayer, estoy grabándolo esto el día 10, como podéis comprender, y juegan en el Olympia Stadium ante más de 50.000 personas, en un amistoso en el que se cantó entre las dos aficiones hermanadas, un amistoso de verdad, por la reunificación alemana entre ambas aficiones. Es decir, esto al principio, el Hertha Unión, era un derbi más o menos amistoso. Ya vemos que después fue desencadenando en cosas mucho peores. El 17 de septiembre, por ejemplo, de 2010, es cuando se juega el primer partido oficial entre sí. 2010, vale, hace poco más de una década, 11 años. Se había dado el ascenso de Dritte Liga a Segunda Bundesliga del Unión Berlín y el descenso de Bundesliga a Segunda Bundesliga del Hertha. Quedan 1-1 en la primera vuelta y en la segunda, ante 70.000 personas en el Olympia Stadium, gana el Unión Berlín 2-1. Y en aquellos momentos, jugadores, ya se trataba de forma despectiva a los aficionados del Hertha, por ser aficionados del Hertha y demás. Es decir, ya empezaba a surgir la rivalidad que hoy a día vemos en las gradas, en las redes sociales, en un documental de Copa 90 que también os voy a dejar recomendado por aquí porque es muy interesante. Y este es el último derbi. Antes de comentar un momento, una cosa muy rápida sobre uno que se comenta y se dice y se afirma que no es así, ¿vale? Muchos dicen por redes sociales, en vídeos, que el gran derbi, la gran rivalidad del San Pauli es con el Hansa Rostock. Esto es mentira, ¿vale? La gran rivalidad del San Pauli es con el Hamburg. Esto es una verdad como un templo, porque al final son ambos de la ciudad. Es como si dijéramos que la gran rivalidad del Atlético de Madrid es con el Atleti de Bilbao. No. Puede que haya rivalidad o puede que hubiera rivalidad en el pasado por algún tipo de motivo, pero la gran rivalidad del Atleti es el Real Madrid, igual que la gran rivalidad del San Pauli es el Hamburg. Pero ¿por qué hay que comentar el Hansa Rostock-San Pauli? Porque el San Pauli es un club, como ya sabéis, declarado antifascista, antihomófobo, antisexista y antirracista. Lo dejaré por aquí el vídeo del San Pauli también. Y el Hansa Rostock tiene una parte bastante importante de su afición que es cercana o afín a la extrema derecha. Muy cercana y muy afín, declarada públicamente. Por ejemplo, esto se puede observar en un partido que se jugó en 2011 donde hubo más tensión extradeportiva que deportiva. Antes del silbato inicial, los seguidores del Rostock, estos que estáis escuchando de martillos deben ser aficionados del Hansa Rostock y del San Pauli que no quieren que hable de este derbi. Antes del silbato inicial, los seguidores del Hansa Rostock llenaron el campo de bananas, no sé por qué, desde la grada, y antes del descanso tuvo que ser parado y suspendido el partido 10 minutos mientras los jugadores se refugiaban en el túnel de vestuarios porque se habían lanzado bengalas al campo. Además, antes del duelo, varios aficionados enmascarados atacaron un cartel de la policía produciendo daños materiales. O sea, es un duelo que es más político que deportivo, porque al final no hay una rivalidad como tal entre el Hansa Rostock institución y el San Pauli institución, ¿vale? Es algo más de sus aficiones, pero creo que da de recibo comentarlo porque al final aquí siempre comentamos todo, lo bueno, lo malo, lo negativo, lo positivo, lo político y lo deportivo. Y habiendo acabado con este San Pauli y Rostock y habiendo respondido a las preguntas iniciales, la primera ya respondí en el primer minuto, recordad, el Borussia Dortmund y el Bayern München no son el clásico de Alemania de la historia del fútbol, pueden ser el clásico de Alemania de esta última década. En eso estoy totalmente de acuerdo, pero de la historia del fútbol no lo son. Dicho esto, quiero recordaros que dejéis un like, que os suscribáis. El 60% de las personas que ven el vídeo no están suscritas. Si has llegado hasta aquí, dudo mucho que no estés suscrito, pero por si acaso, suscríbete, deja un like, comenta, dime ideas futuras para clases prácticas, dime cuál de estas rivalidades te gusta más. Cuál crees que es más intensa, cuál crees que es menos intensa, si estás de acuerdo conmigo o no con el tema del Borussia Dortmund y el Bayern München, si quieres insultarme, ya te banearé el comentario, pero si quieres insultarme, siéntete libre. Y nada, dicho esto, hecho el recordatorio ya de que me sigáis en todas las redes y de que os suscribáis, simplemente quiero despedirme yo ya desde el palco del Borussia Park y deciros que nos vemos en el próximo vídeo.